Para continuar, es un honor presentar a la doctora Ana Cristina Mariño. Ella me pide que le presente poco, todos la conocemos de su trayectoria, pero sobre todo vamos a resaltar que es la coordinadora del Comité de Vacunas de la Sociedad Colombiana de Pediatría y la representante de la Sociedad Colombiana de Pediatría en el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización de Colombia. Y es la presidenta ad hoc de la Comisión Nacional de Erradicación de Poliomielitis. Además que fue presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría y miembro del Comité de Vacunas de SLIPE y de la CIN. Ella nos va a disertar sobre un gran reto que tenemos, es el largo camino, el camino hacia la erradicación de la poliomielitis. Doctora Mariño. Bueno, muchas gracias. Para mí es todo un honor estar acá. Veo mucha gente, muchos amigos. Yo no voy a hablar de una enfermedad como tal, voy a hablar de una historia y les decía que decidí quitar el índice al principio porque no quiero anticiparme al final de la historia y voy a hablar de polio. Hace unos años en el mismo ASINVID me invitaron a hablar por primera vez de polio y pensé que iba a ser la última vez que yo iba a estar hablando de polio y que esto ya iba a ser algo olvidado y ya les voy a mostrar cómo estamos. Cuando hablamos de polio uno debe entender en este momento que ya no estamos hablando de la poliomielitis como una única enfermedad. Hablar de polio son muchas enfermedades, y ven la sigla poliovirus salvaje, WPV en la sigla en inglés, y estos es los que todos conocíamos, los tres tipos de poliovirus. Fíjense cómo en este momento el tipo 1 es el único que debería estar circulando como polio salvaje en dos países que son Pakistán y Afganistán. El tipo 2 y el 3 está erradicado. Pero ¿qué nos preocupa en este momento? Los otros, entre comillas, poliovirus, que son todos los relacionados con la vacuna oral contra el polio. ¿Qué pasa? En el intestino, en algunas personas, en algunos niños, estos virus parece ser que se unen, es un mecanismo muy interesante, con otros enterovirus y retornan a la neurovirulencia, es decir, que se portan igual que los poliovirus salvajes y tienen capacidad no solo de replicarse, sino de ser muy contagiosos, se portan como virus vivos y dan una enfermedad idéntica a la poliomielitis. Aquí están las siglas porque es bien importante conocerlas para que en el curso de la charla miremos de qué estamos hablando. VAPP es la parálisis asociada a la vacuna, es aquel niño 1 que lo vacunan y hace una forma paralítica cuando se vacuna con la vacuna oral. No se sabe bien la cantidad de casos, no es afortunadamente nada frecuente, pero más o menos dice que el riesgo en todo el mundo podría ser hasta 15 millones durante un periodo largo de tiempo. Pero ¿qué nos preocupa en este momento más? Los otros poliovirus, virus derivados de las vacunas de polio, ahí ven BDP, BS, del poliovirus salvaje. Cuando uno le agrega una C, y esto es en este momento la máxima preocupación, son virus circulantes derivados de la vacuna de polio. Cuando agrega una A, ya se hace vigilancia ambiental, están en el ambiente virus circulantes derivados de la vacuna de polio, y cuando agrega una I, son aquellos pacientes con inmunodeficiencia que pueden durar excretando el virus mucho tiempo. Para empezar voy a hacer un recuento histórico. Hablar de polio implica hablar de la historia y qué ha pasado. Empiezo por los hitos en las Américas, porque me voy a referir mucho a lo que es en las Américas. Para septiembre de 1985, y miren ahí cómo en 1985 en las Américas únicamente, no en el resto del mundo, se habían notificado 866 casos de polio, muchos que no hacen polio paralítica, solo 20% de los polios son polio paralítica, no se notifican, entonces debieron ser muchos más. En septiembre de ese año, en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de Salud se declara que se debe erradicar la poliomielitis de las Américas para fin de 1990. Entonces, desde 1985 todos los países del continente se comprometen a lograr eso. En el 91 son los dos últimos casos de poliovirus salvaje en las Américas. En Perú fue el último caso en agosto de ese año y en Colombia había sido el penúltimo caso 2 meses antes, o sea que fueron los dos últimos casos. Y para 1994 se certifica la región de las Américas como libre de poliovirus salvaje, o sea, llevamos 31 años sin polio. Para septiembre del 2022 vamos a completar eso.
Ya entonces, 85 se dice se va a acabar polio en las Américas, y en el 88 la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud dice hay que erradicar la poliomielitis, ya acabamos con viruela, es la próxima enfermedad, para el año 2000 debe haberse erradicado la poliomielitis del mundo, y fija que es muy importante los dos grandes pilares. Para lograr erradicación tenemos que basarnos en vigilancia de la parálisis flácida aguda y obviamente en prevención de la enfermedad por vacunas. Surge para el año 88 un apoyo a la Organización Mundial de la Salud diciendo vamos a hacer una iniciativa global con apoyo financiero de muchas entidades para lograr la erradicación de la polio, y ahí ven históricamente se lanza la GPI y la región de las Américas, que esto sí debe ser orgullo, en el año 94 fue la primera de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud en ser declarada libre de polio, y fíjense cómo la región europea hasta el 2002 se certificó como libre de polio, y gracias a esa iniciativa, y eso lo tenemos que reconocer, más de 5 millones de personas que seguramente estarían paralizadas si no se hubiera lanzado toda esta estrategia, recibieron vacuna y están bien. ¿Cuál es entonces la situación? Vemos los 3 poliovirus, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 2 se vio por última vez como poliovirus salvaje en el año 99, tipo 3 por última vez como poliovirus salvaje en el 2012, y el tipo 1 va a ser el próximo, es el que todavía tenemos, y es así como en octubre del 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación del 3, ya había declarado la erradicación del 2, y actualmente a nivel mundial como poliovirus salvaje solamente tenemos el poliovirus 1. Acuérdense, año 2000 se ha debido erradicar la polio, año 2012 no se había erradicado, nuevamente hay una reunión con una planificación distinta y se dice que para lograr la erradicación de la polio, esto debe ser una emergencia programática a nivel mundial y que hay que lanzar lo que se llame la estrategia para la fase final de la erradicación de la polio, y dice ¿qué está pasando? Acuérdense, no es un solo poliovirus, no son solo los salvajes, sino los derivados de vacunas. Entonces debe sustituirse la vacuna trivalente de polio que tenía los 3 virus por la vacuna bivalente. Acuérdense, 1999, último caso de poliovirus salvaje tipo 2, pero 90% de los casos de polio asociado o derivado de vacuna los producía el poliovirus tipo 2. ¿Qué pasó? Esto fue 2012. ¿Cómo estaba el mundo en el 2015 en poliovirus salvaje? No voy a hablar todavía de los derivados de la vacuna. Había la preocupación de que había virus salvaje en países no endémicos. ¿Se acuerdan que un país endémico es donde nunca se ha logrado controlar la enfermedad, pero había países que ya no eran endémicos y aparecen nuevos casos? Ahí ven Irak, Siria, Nigeria, y fíjense que varios países africanos entre el 2013 y 2014 reportaron sus últimos casos, sale con gran publicidad y esto fue un gran logro. El 11 de agosto del 2015 dice la Organización Mundial de la Salud, por primera vez el continente africano está libre de poliovirus salvaje, todo el continente, y miren, 2016, poliovirus salvaje en Nigeria reaparece 2 años después cuando ya se consideraba el continente entero libre de polio. Y esto fue en el sitio donde, si ustedes se acuerdan, hubo este secuestro de estas niñas, grupo guerrillero, gran migración, Boko Haram, y la preocupación es que se reportaron los casos y se pensó que seguramente había muchos más que ni siquiera se estudiaron. Entonces, vamos a hablar ahora del plan estratégico que se estableció para la erradicación de la fase final, esperamos que sí sea, de la polio de 2013 a 2018. ¿Cuál es el propósito? Erradicar todos los poliovirus, no solo los poliovirus salvajes, sino los circulantes derivados de la vacuna, que ahí ven la sigla otra vez, de tal manera que ningún niño vuelva a sufrir polio paralítica por ninguno de los tipos de virus de la polio. ¿Qué es entonces el plan estratégico? ¿Cuál era el objetivo principal? Y era ir parando el uso de vacunas orales contra el polio y empezar quitando el poliovirus 2 de las vacunas orales, y el cese significaba que a nivel mundial, imagínense si en solo unos países se siguiera usando trivalente y en otros bivalente, los niños no estarían protegidos y no se podría. Entonces se estableció que en una misma fecha todos los países del mundo
deberían dejar de usar la vacuna trivalente y empezar a usar la vacuna bivalente, pero para seguir teniendo protección contra el poliovirus 2, también la Organización Mundial de la Salud dijo es obligatorio que para el 2015 todos los países hayan introducido una dosis de polio inyectado. Y estos fueron entonces los objetivos del plan de la fase final, interrumpir la transmisión de los poliovirus, fortalecer los sistemas de vigilancia, si no vigilamos no vamos a saber qué está pasando, introducir la IPV y retirar la trivalente y cambiarla por bivalente, contención y certificación para el 2018, ya les voy a explicar un poco qué es la parte de contención, y planificar la transmisión del legado, o sea, para el 2020 ya lo deberíamos haber logrado, todavía seguimos en esas, y la pregunta pues era clara, ¿por qué se necesita este nuevo plan? Ya les decía, porque para lograr la erradicación de la polio va a ser necesario sacar de la población todos los poliovirus, incluidos los virus vivos atenuados que están en las vacunas orales, porque si esto no se logra, no la vamos a lograr erradicar. ¿Qué pasaría si hubiéramos seguido usando vacuna trivalente? Ya les decía antes que 90% de los casos de polio paralítico o polio circulante derivado de vacuna eran por poliovirus tipo 2. Ya les dije también por qué introducir la IPV para seguir dando protección con la primera dosis, además porque los casos que se veían eran más asociados con primera dosis. Obviamente había la gran preocupación, si no todo el mundo lo logra, si no se botan todos los frascos de polio trivalente, pero la Organización Mundial de la Salud dijo la decisión es irrevocable, no vamos a volver a usar nunca vacuna trivalente aunque detectemos virus 2 derivados de vacuna. Esto fue lo que recomendó el grupo técnico asesor a nivel mundial y para cada una de las 6 regiones, este es el latinoamericano, todos los países, y esto sí era mundial, deben tener un plan integral, o sea, el país debe planificar esto. Colombia, y aquí hay gente del ministerio, lo hizo muy bien, incluso fue de los países que recibió una felicitación, es más, Colombia había empezado a poner polio inyectado antes que muchos de los otros países de América, la primera dosis, pero fíjense las cosas más importantes, alcanzar y mantener altas coberturas superiores al 95% con la dosis de IPV, ya el doctor Mojica nos mostró lo que está pasando con coberturas, fortalecer la vigilancia de parálisis flácida aguda y además establecer un Comité Nacional de Certificación que lo tenemos, aquí está la fecha de introducción, la fecha de retiro de la trivalente fue el 30 de abril a nivel mundial y el programa que sigue es tratar de descontinuar a nivel mundial la OPV. En 2016 se empezaron a reportar más casos de niños con inmunodeficiencias no diagnosticadas. Aquí en Colombia hay uno, el doctor López lo diagnosticó con su grupo, un niño con una inmunodeficiencia que hizo una polio paralítica asociada a la vacuna oral y entonces lanzó una alerta y lo agregó esto a la vigilancia. Yo sé que desde lejos no se puede ver muy bien, no me importa, pero lo que quiero es que vean, donde ven punticos rojos son los países que todavía tienen polio salvaje, básicamente Pakistán y Afganistán, pero miren la preocupación, esto es para el año pasado, esta cantidad de puntos verdes concentrados en África son los virus circulantes de la vacuna de polio y son verdes y son polio 2. Y entonces decimos, no se supone que ya no hay vacuna de polio 2, ¿de dónde van a sacar virus derivados de la vacuna con polio 2? Y abajo lo que alcanzan a ver en morado es un caso que hubo en Israel de polio 3 circulante derivado de vacuna en un niño, pero aquí les muestro poliovirus salvaje y ya no son 2 países, hubo un poliovirus salvaje en Malawi, un país africano, bajas coberturas de vacunación, hizo mal el switch, empezó a cambiar la vacuna de forma más o menos gradual y no había introducido la vacuna inyectada. Entonces, nuevamente África es declarada con polio y nuevamente en el 2020 había sido declarada libre de polio y nuevamente hay un caso de polio salvaje. Y lo más importante es que, como se pudo genotipificar ese poliovirus salvaje, se vio que era un poliovirus que se había detectado en Pakistán en el 2020 y apareció en Malawi en el 2021. Oigan el riesgo. Con la globalización de Pakistán a Colombia, una de mis colegas dijo que se demoran 36 horas en un avión, nos podría llegar un poliovirus salvaje.
Y aquí no me detengo, esta es una página de la OPS que saca los casos, pero miren brotes de virus de polio circulantes en países que ya no tenían polio, Turquistán, Ucrania, y es gran preocupación porque nos imaginamos que allá las coberturas deben estar muy mal, e en Israel, que hubo un caso reportado en un niño no vacunado y 6 contactos, y fue un virus circulante 3, ya no fue 2. Entonces ya vimos los objetivos, vimos cómo estamos y cuál es entonces la estrategia. La estrategia tiene 7 puntos básicos que son, ahí los ven, no necesito que se lean cada uno, pero básicamente coberturas, vigilancia, lograr contención de los virus en los laboratorios y planificarnos para hacer un análisis de riesgo y planificarnos hacia dónde vamos, cómo vamos a lograr mitigación del riesgo si lo tenemos y cómo vamos a responder en caso de que nos empiecen a llegar virus de polio. Cada país tiene que tener su comité, Colombia lo tiene, ya les dije, lo ha trabajado duro, aquí yo sé que hay algunas de las chicas del ministerio que también trabajaron, este fue el informe que se presentó en 2020 con los puntos y se había elaborado hasta 2019 y la Comisión Regional de las Américas toma los reportes obligatorios de todos los países, los analiza y los presenta a ver cómo vamos. Hace énfasis en vigilancia, acuérdense el programa de parálisis flácida aguda, que tiene básicamente 4 puntos: encontrar, diagnosticar y reportar los niños que tengan polio, transportar la muestra muy bien transportada, aislamiento de poliovirus y hacer un mapeo de los poliovirus. Aquí vemos coberturas de vacunación, el doctor Mojica mostró y yo le agradezco, esto también está en la OPS, y miren como verde es la cobertura que deberíamos tener, más de 95%, miren las Américas, verde no están ni siquiera los países del norte, pero miren la preocupación América del Sur y miren la cobertura total en región de las Américas, 81% para 2021. ¿Estamos en riesgo o no? Y lo que pregunta es la cobertura de vacunación lo suficientemente alta y homogénea para evitar la circulación de poliovirus salvaje. Y sí, es azul claro, como vemos Estados Unidos, no, es todas las Américas. No estamos con suficiente cobertura. Y pasemos a la siguiente, indicación de vigilancia, los indicadores de parálisis flácida, que mide básicamente, se miden más, pero lo que reporta son 3, las tasas de parálisis, que lo que se esperaría de un país que reporte bien es más o menos 1 por cada 100.000 menores de 15 años, el porcentaje de casos que se investigan en las primeras 48 horas y que tienen muestras adecuadas. Creo que se alcanza a ver, ahí donde se ve una línea azul es Colombia, 2019 verde, 2020 verde y 2021 aparece todo en rojo. En realidad este reporte se dio antes de acabar 2021 y hemos mejorado, y esto me lo dio el doctor Mojica, ya dijo el doctor Pío que es muy generoso con sus datos, y miren cómo ya para 2022 estamos otra vez en 1,13, o sea, estamos bien en tasas de vigilancia, pero como pasa en nuestros países, muchos sitios en que no estamos bien, o sea, lo ideal es que todo el país estuviera igual. Y aquí entonces la pregunta, ¿es la vigilancia de polio lo suficientemente sensible para detectar oportunamente un caso de poliovirus salvaje si ocurriera? Y miren, no, prácticamente todas las Américas, Colombia, gracias a Dios, y esto hay que felicitarnos, fíjense que en Sudamérica es casi el único país en que sí lo podríamos detectar. No me voy a detener en esto, pero actualmente se habla también que tienen que hacerse en algunos países vigilancia ambiental de poliovirus que esté en excretas y en aguas, porque se puede aislar aún en presencia de casos y tenemos que estar alerta. Contención es que ningún laboratorio tenga muestras en que pueda haber poliovirus. Para Colombia fue difícil, pero lo logró porque es uno de los pilares para mantener el mundo libre de polio y sería muy riesgoso que un país tenga muestras de materia fecal de pacientes que tengan riesgo de tener poliovirus y que estos se liberen, y es por eso que con contención se logró que solo 6 laboratorios de alta seguridad en el mundo en este momento tengan almacenados poliovirus salvajes para fines de erradicación y obviamente de fabricación de vacunas. La segunda parte es la validación de la Comisión Regional,
que mira si de acuerdo con los componentes que tenemos estamos logrando buen análisis de nuestros riesgos y además estamos logrando y podríamos mitigar en caso de que aparecieran casos y además hacer una adecuada respuesta. Y fíjense que aquí Colombia con la flecha azul está bastante bien. Obviamente las dos que están en rojo son falta en parálisis, en vigilancia de parálisis flácida y falta sobre todo porque no están llegando las muestras en las primeras 48 horas. Todos somos responsables de mejorar vigilancia y falta en coberturas, pero en cambio en los otros aspectos que mide, que los ven acá, coberturas, vigilancia, determinantes de salud, si hay situación de contaminación, estamos bastante bien. Y de acuerdo con eso, la Comisión Regional de América Latina define si los países son de alto, mediano o bajo riesgo. Bien preocupante, verde, los países de bajo riesgo de que si llega polio hay algún problema, mediano en amarillo, Colombia está en amarillo, y alto y altísimo riesgo, rosado y rojo. Entonces Colombia no llega a verde, pero además nuestros países vecinos están en rojo y en rosado, o sea, nos podría llegar el polio sin que esos países se lo detectaran. Entonces es de verdad bien preocupante. Y aquí ven lo que saca en una reunión que hizo de urgencia este año la Comisión en marzo de este año para decirle a los países de América, vea, después de todos los informes de los países, después de lo que sacamos el año pasado, queremos reunirlos para decirles que basados en la evidencia disponible, la región sí está libre de polio, pero que el acúmulo de susceptibles, o sea, todos los no vacunados y la presencia de sistemas débiles de vigilancia epidemiológica hace que en esta región haya gran preocupación sobre sostenibilidad del estatus libre de polio. Una cosa es libre de polio y otra es erradicado, ya dijo el doctor Mojica hablando de sarampión, y fíjense cómo países como Bolivia, Brasil, Ecuador, o sea, nuestros vecinos, Haití, Venezuela, son países que en este momento tendrían riesgo de perder el estatus libres de polio porque no están haciendo bien las cosas, y para los vecinos es un riesgo. Esto es lo que se propone, disminuir el riesgo. Aquí también tenemos lo que pasa en Colombia. Este es el plan de erradicación. Traté de resumir en esta diapositiva todo lo que se está haciendo, fortalecer los programas, pero quiero que se fijen cómo sí es orgullo que Colombia lo está haciendo bastante bien. ¿Y en qué lo está haciendo bien? Por ejemplo, la idea es acabar con los virus derivados de vacuna, y en este momento Colombia es de los pocos países que ya tiene. Hasta en marzo del 2020 se introdujo la tercera dosis de IPV, o sea, ya en nuestro esquema primario no tenemos vacuna oral, 2, 4, 6 meses vacuna inyectada, y ya se aprobó para este año introducir en el refuerzo de los 18 meses también vacuna de polio inyectada. Entonces Colombia con eso, fuera de que ya, como les digo, estamos bastante bien en mitigación y en cómo solucionaríamos los de los brotes. Obviamente también en la medida en que estamos trabajando en eso, y el Ministerio ha sido en eso muy estricto en hacer toda la vigilancia y en escribir hacia dónde vamos con el legado, creemos que lo vamos a lograr. Pero en esa esquina quiero que miren que nosotros no estamos del todo libres. Fíjense que en el 2019 tuvimos un caso de polio paralítico asociado a la vacuna de polio oral, y anteriormente habíamos tenido otros casos. Todos se analizan en el comité de vacunas, pero tenemos que seguir vigilando para mantener el riesgo. ¿Qué sigue entonces? Y la Organización Mundial de la Salud lo llamó mantener una promesa. La promesa es: vamos a erradicar el polio del mundo. Saca varios boletines y en todos dice: vamos hacia la erradicación, mantengamos la promesa, con dos grandes metas: interrumpir la transmisión de poliovirus salvaje en los países endémicos y parar la transmisión de virus circulantes derivados de vacuna. Hay una estrategia, salió una vacuna nueva que solo la maneja la OPS, que se llama NOPV, que es una vacuna oral atenuada solo con poliovirus 2, para entrar muy rápido a los sitios donde esté circulando virus 2 vacunal. Como derivado, obviamente, se tienen que reforzar las coberturas con IPS y asegurar el suficiente abastecimiento. Ya para acabar, y creo que quedó además, yo ya había estado trabajando en las conclusiones, porque además aquí está el doctor López, habíamos tenido una reunión y un grupo se reunió y saca hace 3 días
la alerta frente a la amenaza de reintroducción de poliomielitis en América Latina. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica se puede encontrar en la página y de aquí les resumo, las conclusiones son más, pero les resumo tres. Primero, la probabilidad de reintroducción de polio en las Américas es una amenaza real. Los factores que facilitan esta reintroducción en la región son, obviamente, las bajas y heterogéneas tasas de vacunación en un mismo país, la falta de cumplimiento de la vigilancia de parálisis flácida, no tenemos vigilancia ambiental y todo ello se ha profundizado durante la pandemia. Ya lo nombró el doctor Mojica, una de las grandes preocupaciones para toda América son las corrientes migratorias, no solo de países vecinos, sino acuérdense que tenemos una migración que viene del África, que a Colombia llega por Chocó, Darién, etcétera. Entonces, esto nos sigue manteniendo en riesgo y en los últimos años, definitivamente, hay que seguir considerando que tenemos un problema de salud pública y que podría haber circulación silenciosa de poliovirus derivados de las vacunas, por lo que tenemos que fijar unas oportunidades y unos retos muy claros, mejorar coberturas, alerta epidemiológica rápida y en tiempo real, ya con esto voy a acabar, la detección de casos importados y también garantizar y mantener que haya permanentemente IPV, que en este momento no es problema, para lograr mantener la certificación, pero tal vez lo más importante es vacunar, vacunar y vacunar. Y yo diría, estamos por fin cerca del final y como dice la Organización Mundial de la Salud, mientras exista polio salvaje en cualquier parte del mundo, todos los países van a seguir en riesgo de importación del virus. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mariño por esta excelente charla que nos actualiza sobre este esperanzador tema de la erradicación del polio.